Buen día, tutor. Somos del grupo 10-100-01, 196. A continuación vamos a realizar la validación de la tarea 4, que se llama Identificación y Conceptualización de los Contratos Privados en Colombia. El grupo lo conformamos Jason Nayare Boloayos, Sirley Natalia Molina Peñuela, Sandy Estefanía Pérez Uso. Vamos a hablar de la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Contrato privado: acuerdo entre partes que conjuntamente establecen las condiciones y términos a cumplir a fin de garantizar las obligaciones y derechos entre ellas. Contrato civil: acuerdo legal claro y preciso entre dos o más partes que establecen las obligaciones y derechos en cuanto a bienes y servicios, tales como compraventas, arrendamientos, préstamos, etc., ajustados a la ley y regulaciones vigentes. Contrato civil nominado: regulado, reconocido y definido por la ley específicamente en el Código Civil y las normativas legales aplicables. Entre ellos encontramos el contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de préstamo, etc. Su estructura y condiciones se establecen en la legislación, brindando seguridad jurídica a las partes involucradas. Contrato civil innominado: al contrario del contrato civil nominado, no se encuentra sometido a ninguna regulación de la ley y, al ser flexible, son las partes involucradas quienes, mediante la interpretación de la ley y los principios jurídicos aplicables, establecen las condiciones y términos dependiendo de las necesidades, respetando los principios generales del derecho. Contrato comercial: corresponde a acuerdos legales entre personas o individuos que regulan las relaciones comerciales de compra y venta de bienes, la prestación de servicios tales como arrendamiento de equipos, etc., en torno a precio, entrega, garantías y responsabilidades de cada parte. Contrato laboral: son acuerdos suscritos entre un empleador y un empleado que establecen las condiciones de la relación laboral como salario, horario de trabajo, responsabilidades y derechos del empleado y el empleador, beneficios, duración del contrato, etc., acordes a la ley y regulaciones laborales vigentes en el país. Tipos de contratos laborales: entre ellos tenemos el contrato indefinido, que establece una relación laboral continua, sin una fecha de finalización específica. Contrato temporal: se celebra por un periodo de tiempo determinado, ya sea para cubrir una demanda puntual de trabajo o para realizar una tarea específica. Contrato de tiempo parcial: establece una jornada laboral inferior a la jornada completa establecida en el país, con proporcionalidad en cuanto a derechos y beneficios. Contrato por obra o servicio determinado: vincula al trabajador a fin de realizar una obra o prestar un servicio específico con fecha de finalización acorde a la finalización de la obra o servicio. Contrato de formación y aprendizaje: destinado a jóvenes que desean combinar tanto el trabajo como la formación con un plan formativo específico. A continuación le doy paso a mi compañera Sirley. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Molina. Vengo a comentarles sobre las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Responsabilidad por incumplimiento contractual: se da cuando una parte no cumple con lo estipulado en el contrato, lo que conlleva a consecuencias legales y financieras. Indemnización por daños y perjuicios: medida legal que busca compensar por daños y perjuicios a la parte afectada por un incumplimiento contractual que ocasiona pérdidas económicas, emocionales de otro tipo. Resolución del contrato: corresponde a la terminación anticipada y forzosa del contrato causado por el incumplimiento grave de una de las partes o mutuo acuerdo. Cuando una de las partes incumple con las obligaciones sustanciales del contrato, en este caso el contrato pierde vigencia. Posibles sanciones penales pueden variar dependiendo de las leyes y regulaciones específicas para cada caso, así como de la gravedad del incumplimiento. Puede llevar a consecuencias legales que van más allá de las compensaciones civiles por daños y perjuicios. Medidas cautelares para asegurar el cumplimiento del contrato: son
acciones legales que se toman para prevenir el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Entre ellas encontramos el embargo preventivo, fianza o garantía, indición de enajenar arraigo de bienes, revisión y modificación del contrato ante un incumplimiento. Esta medida se implementa al detectar un incumplimiento. Esta actuación vincula a las partes quienes pueden revisar y modificar el contrato, adaptándolo a las nuevas circunstancias o acuerdos. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Estefanía Pérez Úsuga. Les voy a hablar sobre los principios que se aplican en los contratos privados. Son normas que rigen las relaciones contractuales entre las partes y son cruciales para el desarrollo de las relaciones contractuales sólidas. Autonomía de la voluntad. Las partes son libres de acordar los términos y condiciones del contrato siempre y cuando no contravengan la ley o el orden público. Obligación del cumplimiento. Las partes están obligados a cumplir los términos del contrato una vez acordado y se presume la actuación de buena fe. Equilibrio contractual. Los contratos deben observar un equilibrio justo entre obligaciones y derechos, evitando situaciones abusivas o desproporcionadas. Seguridad jurídica. Deben ser claros, precisos y ajustados a las normativas legales para garantizar la seguridad jurídica de las partes involucradas. Pasas la siguiente diapositiva, por favor. Sí, compañera, estamos en la que dice diferencias entre lucro cesante y daño emergente. Espérame entonces, Laura, porque me está mostrando... Espérame un momento. Ok. Son diferencias entre lucro cesante y daño emergente. Son conceptos legales utilizados en situaciones donde existen perjuicios o incumplimiento de cualquier índole en los contratos. Daño emergente. Cualquier tipo de pérdida inmediata y concreta sufrida por una persona o entidad como resultado de un evento de tipo dañino esté sujeto a los siguientes requisitos: incumplimiento de una de las partes demostrable, daño causado por una de las partes debe ser demostrable, nexo causal entre el daño y el incumplimiento del contrato, aplicación de cláusula penal si existiera a fin de ejecutar una orden de indemnización. El daño emergente representa la pérdida o gasto directo de una de las partes. Lucro cesante. Pérdida del patrimonio como consecuencia de cualquier tipo de ganancia relacionada con el incumplimiento del contrato, algún tipo de acto ilícito o una actuación en perjuicio de un tercero. La existencia de un lucro cesante debe ser procesada por la persona que sufre la pérdida. El cálculo del lucro cesante se basa en pruebas indirectas o indicios. El lucro cesante representa las ganancias o beneficios futuros dejando de percibir por una persona o entidad como consecuencia de un evento o acción ilícita. Bueno, finalmente encontramos la responsabilidad civil contractual. Surge cuando una de las partes incumple las obligaciones establecidas en un contrato y se considera responsable de los daños y perjuicios causados a la otra parte, derivada directamente del contrato existente entre las partes y de las obligaciones que éste impone. Responsabilidad extracontractual, conocida como responsabilidad civil delictual o aquiliana, surge por acciones u omisiones que causan daño a otra persona sin que exista necesariamente un contrato entre las partes, siendo responsable de los daños causados. Muchas gracias.